Vamos a presentar brevemente al presentador de esta conferencia inaugural, el doctor Fernando Ribeiro. Él es catedrático da Universidade do Algarve, es presidente de RIAICES, que es una red iberoamericana de investigación sobre calidad en educación superior. Le agradecemos que esté aquí expresamente para colaborar con este congreso y poder presentar al catedrático Medina. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Mariluz. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este congreso. Y me parece que la interculturalidad está muy bien representada en esta sala. En primer lugar, quería decir que es un honor para mí estar en este congreso y felicitar la organización del congreso y cómo es importante para mí estar en esta casa que para mí es mi segunda casa. La primera está en Portugal y la segunda está por aquí en la UNED. Porque además de poder privar con investigadores excelentes, puedo contar con amistades inconmensurables y genuinas y muy grandes. Este congreso junta dos o tres cosas que son importantes: la utilización de las TIC, la interculturalidad, y además se coloca un problema que es importante: cómo se puede gestionar los aspectos emocionales y cognitivos en esta relación de interacción soportada por las tecnologías. Sobre esto vamos a compartir algunas ideas durante el congreso, pero en primer lugar me toca a mí con mucho honor y mucha alegría presentar el profesor Antonio Medina, que nos va a brindar con la conferencia inaugural. Y lo que puedo decir sobre el profesor Antonio Medina, que no necesita de presentaciones, porque su reconocimiento internacional es más que evidente. Es evidente porque es un profesor excelente, es evidente porque es un investigador de referencia internacional y es evidente también porque es un comunicador con una eficacia tremenda. Por eso me parece que reúne tres componentes que son los motivos por los cuales he dicho que casi no sería necesario presentar al profesor Antonio Medina. Pero es un honor muy grande, porque además del respeto científico que tengo por el profesor Antonio Medina, que he aprendido muchísimo en toda mi vida con él, seguimos trabajando hace 30 y pico años, ¿no? No tenemos derecho a cualquier soporte de seguridad social por 30 años de trabajo conjunto, pero seguimos amigos y investigando en conjunto, y eso es lo más importante. Pues yo acostumbro decir que además de las tres características del profesor Antonio Medina que he mencionado, su reconocimiento internacional se puede evaluar también por la cantidad y calidad de proyectos nacionales e internacionales que coordina, por la calidad y la cantidad también de sus publicaciones en varios idiomas, desde el inglés, francés, español, por ahí, y portugués. Y también porque cada vez que estamos en una conferencia con el profesor Antonio Medina, salimos siempre más ricos. Salimos siempre con algo más para pensarnos y para reflexionarnos sobre sus palabras. Y la cuestión que nos trae aquí en esta conferencia es cómo podemos articular la comunicación interactiva y además la utilización de las TIC bajo la interculturalidad. Porque la interculturalidad traspasa las TIC y las TIC traspasan la interculturalidad. El término comunicación se queda en el medio y es lo más importante,
para que funcione las dos componentes, la utilización de las tecnologías y también la interculturalidad. Para eso necesitamos de buenos modelos de comunicación que, como decía el profesor Antonio Medina al inicio, que involucren a la gente y promuevan relaciones interpersonales cada vez más ricas. Una última palabra para el profesor Domingo Gallego y para Catalina por haber también empezado esta jornada de qué es una aventura. Los congresos ahora son aventuras siempre, pero estamos juntos en las aventuras siempre. No os robo más tiempo porque las palabras importantes no son mías, son del profesor Antonio Medina. Antonio, por favor. Buenos días de nuevo. Bueno, ustedes ven que es la presentación de un amigo y eso tiene sus ventajas y algún inconveniente. La mayor ventaja es que dentro de unos días nos encontraremos en Riga en un congreso internacional sobre calidad en la enseñanza universitaria al que quisiéramos invitarles a todos. 17, 18 y 19, con lo cual tenemos 2 congresos en los mismos días. Pero bueno, ¿por qué me invitaron, diríamos, a este compromiso de intentar encontrar un espacio nuevo en el uso de la tecnología? Quiero compartir con ustedes una idea que es el centro de cuanto puedo decirles. Como educadores y como investigadores de la educación, debemos en este momento replantear incluso la línea de investigación en la tecnología a partir de la idea más importante. ¿Cómo empleamos la tecnología para una comunicación sincera, profunda, entre los actores del acto didáctico, como puede ser el profesorado y los estudiantes? Puede ser cualquier formador o formadora que tenga el compromiso en cualquier situación educativa de facilitar a la otra persona el engrandecimiento y el acompañamiento en un proceso de trabajo nuevo. Por eso me gustaría que durante este tiempo seamos capaces de plantear la idea eje. Si cada uno de nosotros nos planteamos innovar los procesos educativos, y especialmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué tipo de comunicación vamos a generar? Pero ¿cómo insertamos e integramos en esa comunicación la tecnología? Para poder responder a esta idea, voy a intentar, con la ayuda de unas imágenes, pedirles a cada uno de ustedes que disfrute en estos primeros minutos.
solo una vez. Muchas gracias, mis queridos amigos. No hubiera sido posible esta primera idea sin nuestros amigos Mercedes y Jesús. Muchísimas gracias. Ahora nos encontramos ante el reto de poder pensar cómo es, en el fondo, el uso comunicativo de la tecnología para no ser nunca dominado por ella. Por eso quisiera aprovechar esta introducción para compartir con ustedes algunas ideas donde dejemos bien claro que cualquier educador o educadora, cualquier docente que quiera introducir sabiamente la tecnología en los procesos educativos tiene que replantearse si dispone o no de un modelo de comunicación e integración sabia, prudente, emocional, poético y creativa, para que esa comunicación integre las TIC en un proceso que transforma la innovación de la docencia. Si nuestro trabajo consiste simplemente en utilizar la tecnología, pero no tenemos un modelo de comunicación que la sustente, ni tampoco tenemos claro hacia dónde vamos en la mejora de nuestra docencia, las posibilidades de utilización de la tecnología serán inadecuadas. Lo que es más grave, no nos ayudará en ese proceso. Brevemente quisiera hacer un índice claro que nos ayude a entender cuánto quiero comunicarles en estos 40 minutos. ¿Cómo introducimos la tecnología en un proceso educativo para que sea realmente innovador? ¿Qué objetivos hemos de cumplir en este proceso? Si las TIC son un recurso que facilitan la comunicación o que lo inhiben. En ese sentido, ¿cómo hemos de actuar para que sea realmente ese proceso educativo? ¿Disponemos o no de un modelo de comunicación? Y si no tenemos ese modelo de comunicación, nos vemos en la obligación de construirlo, de compartirlo, y a ello quería dedicar casi la totalidad de esta presentación. Sobre todo quiero entender y compartir con ustedes el uso que en estos 2 últimos años hemos hecho de medios didácticos para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero sobre todo cómo hemos construido algún medio virtual orientado a la innovación y cómo hemos creado procesos virtuales de aprendizaje en los que el eje ha sido la interacción didáctica y el uso razonable de TIC. ¿Qué podemos decirle? Miren, creo que es un momento clave en el que cada uno de nosotros, cuando usa la tecnología, tiene que tomar una decisión inicial. En este vídeo veían que si nosotros no dirigimos la tecnología, seremos dirigidos por ella. Por eso quisiera volver al concepto clave de comunicación como la base del entorno virtual, como la necesidad de crear un modelo en el que la interacción didáctica y el aprendizaje generativo sean realmente la base, y entender que las TIC son recursos imprescindibles en este momento que hemos de manejar, pero saber utilizarlo al servicio de un proceso formativo. Por ello es tan importante que cada uno de nosotros, en los estilos de aprendizaje que nuestros colegas tanto habían desarrollado, Catalina, Domingo, pero sobre todo en una interacción en la que las TIC deben ser en sí mismas una oportunidad para innovar e investigar sobre nuestra enseñanza. Y eso ha de hacerse desde la flexibilidad, desde la inmediatez. En este momento hay que jugar con una mediatez prudente, porque cuando el estudiante nos pone un mensaje o nos dice a través del correo o entra en un determinado foro, parecería que si lo hizo a las 9 o a la 1 de la mañana, a la 1:05 de la mañana debería estar contestándole. Y tenemos que crear un espacio de inmediatez basado en la colaboración. Primero entre los principales actores de ese proceso, pero sobre todo entre cuántos trabajamos. En el fondo, es el momento en el que cada uno de nosotros tiene que pensar cómo se comunica y cuál es el sentido de esa comunicación. Por eso creo que, si les parece bien, deberíamos cumplir en esta mañana algunos de estos objetivos.
valoremos y establezcamos alguna pauta de diálogo en el que la comunicación generativa, en la línea de profesor Toschi, por ejemplo, nuestro querido Chelexi, hagamos de la tecnología una oportunidad de generar la comunicación que docentes y discentes quieran generar y construir en ese momento. Necesariamente hemos de repensar las competencias docentes y discentes y los métodos para su dominio. Especialmente tenemos que ser conscientes de cuál es el dominio que cada uno de nosotros tiene de la competencia comunicativa en todas sus posibilidades y procesos. Debemos de establecer un proyecto personal de trabajo, profesional común entre profesores y estudiantes. No es posible utilizar ahora la tecnología si no somos capaces de compartir con nuestros estudiantes cada curso un proyecto personal de trabajo que les ayude en su realización humana, pero en su futura vida profesional. Y sobre todo tendremos que seleccionar y adecuar los recursos que utilicemos a los verdaderos objetivos de formación en una sociedad plural, multicultural y para un desarrollo global. Y si me ayudan, vamos a intentar juntos hacer de esta conferencia un proyecto compartido de diálogo y de utilización del mismo. ¿Por qué creemos que las TIC en el proceso educativo generan elementos nuevos? Sin duda alguna, el uso de las TIC en este momento, con su carácter general, presenta algunas características que para nuestras acciones de enseñanza-aprendizaje hasta ahora difícilmente habíamos manejado adecuadamente. Hemos de utilizar la ventaja de la comunicación instantánea, a veces excesivamente instantánea, que creamos entre docente y estudiante, pero cada uno de nosotros hemos de ser verdaderamente expertos en lo que nuestros amigos desde México dirían el manejo. Ese manejo de la instantaneidad en un estilo de flexibilidad, pero también de oportunidad y de prudencia compartida. Sin duda alguna, las TIC vienen a facilitarnos una amplitud de bases de datos que ahora no teníamos. Uno se plantea, si nuestra capacidad fuera saber seleccionar entre la enorme cantidad de las bibliotecas virtuales aquella línea común de trabajo que nuestros estudiantes necesiten, sin duda alguna, a lo largo de cada curso debemos establecer un tema eje donde estudiantes y docentes manejemos algunas de esas bases, y esto lo hacen muy bien mis colegas, para intentar seleccionar lo más valioso de esas enormes bases. ¿Cuál es entonces el cambio cualitativo entre una biblioteca clásica y una mega biblioteca a la que podemos acceder? Se trata, queridos amigos, de que ahora tendremos que dedicar una parte importante a la selección de información organizada desde un principio nuevo y armonizada desde los objetivos formativos y el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. La tecnología nos permite una conexión con múltiples fuentes de conocimiento. Seleccionemos las fuentes y organicémoslas. Y sobre todo, tenemos como docentes que buscar un proceso de transformación y de adaptación continua. Se trata entonces de generar nuevas e inmediatas realidades virtuales. Y ese es el gran trabajo nuestro en el futuro. ¿Cuál es el entorno virtual cercano a cada estudiante que nosotros somos capaces de crear? Y lo más importante, y ese es un ejemplo imprescindible, ¿qué proyección e impacto en todo el ámbito social, en cada uno de los estudiantes que trabajan con nosotros, tiene todo el programa que hemos diseñado, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje? Por eso hemos de utilizar las TIC y no ser utilizados por ellas. Voy a intentar presentarles brevemente lo que para nosotros es un modelo de comunicación. El profesor Toschi ha desarrollado una idea clave que ustedes conocerán, en función de la cual lo que de verdad caracteriza al ser humano es la posibilidad de generar procesos comunicativos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. Nosotros generamos una comunicación que es compartida, es digital y es creativa. O nosotros trabajamos un proceso de comunicación donde no compartimos, no utilizamos adecuadamente esos procesos digitales y sobre todo no lo hacemos como un proceso creativo. Si estamos de acuerdo en que para comunicarnos necesitamos compartir, utilizar la tecnología en un proceso nuevo y darle un verdadero impacto creativo, cada uno de nosotros tenemos que ver, en primer lugar, cómo compartimos. Tenemos que entender que los contenidos del mensaje requieren la participación de nuestros estudiantes. En consecuencia, ahora permítanme que me reduzca mucho más al proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo no tengo mensajes que puedan ser compartidos con mis estudiantes,
las posibilidades reales de formación de ese estudiante no se van a dar. Por eso ahora nuestro gran reto es la selección de contenidos que tengan 3 grandes características: potencialidad formativa en sí misma, proyección profesional, y esto es lo más representativo, e impacto y trascendencia para que nuestros estudiantes a lo largo de su vida puedan seguir utilizando algunos de los esquemas conceptuales más importantes que hemos trabajado por ello. Pero sobre todo hemos de crear un espacio de generación y de originalidad permanente. Y eso es posible cuando la comunicación es generativa, tanto utilizando el lenguaje oral como escrito. Y nos planteamos que el verdadero proceso digital es cuando se favorece, mediante la utilización de diferentes medios, la comunicación con nuestros estudiantes. Y hemos de estar dispuestos a manejar un lenguaje digital cuyo eje fundamental no solo será la imagen o el contenido, sino un espacio nuevo de interactividad entre mensaje, imagen, contenido y, lo más importante, el metacontenido o el subcontenido o la simbología de ese contenido. Y por último, un docente en este momento lo que necesita es un espacio de creatividad compartida. Solo puede y van a tener sentido en el sistema educativo aquellos docentes que vivan la necesidad permanente de innovar, que no quiere decir el cambio por el cambio, sino la oportunidad abierta a la mejora cualitativa de los procesos de pensamiento, de emoción y de acción que nuestros estudiantes deben asumir. Y por eso hemos de trabajar y pensar que cada ser humano es diferente, es diverso, es distinto. Y ahí es donde tenemos que buscar la cercanía, la complicidad y el compromiso mutuo. Y se necesita ser originales para continuar avanzando. Y esta es la idea más importante de esta mañana. Estamos dispuestos a convertir nuestra docencia en un espacio de apertura y originalidad permanente, de complicidad con nuestros estudiantes y de uso creativo de la tecnología. Si nada de eso estamos dispuestos, sería muy importante que pensásemos si de verdad estamos preparados para realizar en el siglo XXI la comunicación que nos demandan los estudiantes. En este momento tenemos gran posibilidad de medios didácticos. Lo que hemos venido haciendo en los últimos años es intentar crear lo que se llama un modelo integrado de medios. Y hemos buscado, y es lo más importante, que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje es el eje de esta transparencia, nunca lo confundamos, debería estar basado en esa comunicación generativa. La comunicación se genera cuando la comparto, cuando utilizo adecuadamente los medios que empleo y, sobre todo, cuando invito a los estudiantes a un proceso creativo permanente. Y esa comunicación generativa se basa en un proceso de interacción didáctica que utiliza los medios en un estilo de cercanía, de empatía, de asertividad compartida. Y tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes aquellas competencias que ellos realmente nos están demandando. Y hacerlo desde nuevos métodos y, sobre todo, no se pueden conseguir ninguna competencia sin tareas pertinentes que pongan a los estudiantes en situación de verdadero aprendizaje y de compartirlo. Para poder desarrollar este proceso comunicativo de carácter generativo y hacer posible una interacción didáctica empática y en armonía emocional, hemos de diseñar nuevas unidades didácticas, obras clásicas. Mi punto de vista es que abandonar la obra clásica es perder un elemento clave de contacto con nuestros estudiantes y utilizar el ebook como una forma nueva, no solo de presentación de contenidos, sino de interactividad en la presentación de los contenidos. Y ese ebook tiene la flexibilidad que nos da una forma nueva de presentar lo que sabemos. Por lo tanto, la obra clásica, me refiero a que el docente, y sobre todo en la universidad, no debe prescindir de construir su gran obra. El docente universitario que en la disciplina A o B no trabaja la ecoformación o la transdisciplinaridad y no genera esa obra básica, el equipo correspondiente, y además no la presenta desde las características actuales de los EBU, ha perdido, desde mi punto de vista, el material o el medio didáctico más cercano a los estudiantes en la universidad. Y por eso, ahora tenemos plataformas, qué duda cabe, y tenemos ese mini vídeo que al principio les pude presentar. El uso en este momento, no solo en educación a distancia, que para nosotros es la clave, sino en cualquier modelo educativo que seamos llamados a diseñar, tenemos que generar un espacio nuevo
de utilización creativa desde la plataforma en combinación con los minivídeos. Y este va a ser, desde nuestro punto de vista, el gran futuro de las posibilidades de formación de los estudiantes. Y ahora tenemos que buscar la complicidad de nuestros estudiantes en el foro AOB. Es verdad que nos va a llevar mucho tiempo, pero tenemos que rediseñar el tiempo, tenemos que rediseñar la planificación de trabajo con nuestros estudiantes, tenemos que crear escenarios de colaboración y de complicidad con los estudiantes. Y si eso no lo hacemos, los medios que son muy potentes no serán adecuadamente utilizados. Por ello, un ejemplo que nosotros venimos trabajando es el uso creativo de videojuegos. El juego sintetiza aspectos fundamentales de organización de los modos de aprender, pero lo hace impulsando al aprendiz desde un proceso de satisfacción. Es verdad que aquí podríamos discutir enormemente. Es decir, si la clave del proceso de aprendizaje está muy ligado al esfuerzo también, a la disciplina y al sentido de la realización, tenemos que encontrar un espacio de creación compartida utilizando algún videojuego, ojalá lo diseñáramos nosotros, y tendríamos nuestra gran obra clásica, un estudio creativo de la plataforma, un uso pertinente de un videojuego en función del tema clave que los estudiantes tienen que hacer y de las competencias personales, genéricas y profesionales a desarrollar, y eso hacerlo con el uso bien del minivídeo, de la pizarra digital, del EduBlog, del medio que cada uno de ustedes quiera. Pero, queridos amigos, la realidad es tan rica que nunca, nunca debe estar ajena en nuestro proyecto y diseño de materiales didácticos. Por eso, si el medio directo y el recurso en aprendizaje digital es importantísimo, vuelvo a recordarles que la realidad del museo, la obra o la ciudad nueva, desde la síntesis entre el patrimonio, entre la historia, las raíces más importantes, las fuentes de datos, como realidad profunda que nunca hemos de olvidar y que podemos representar a través de buscadores, a través de escenarios, pero siempre que podamos recuperemos la realidad, recuperemos el patrimonio e integrémoslo con el resto de medios. ¿Cuál es el gran reto que tenemos? Necesitamos un modelo de comunicación y ahora necesitamos un modelo de integración de medios que nos permita desarrollar adecuadamente esa comunicación. Y en este sentido quiero insistir en un aspecto muy importante. Nosotros vamos a diseñar medios virtuales para la innovación de la enseñanza. Y estas son las dos palabras clave. Si yo quiero innovar la enseñanza, nunca podré hacerlo si no diseño de una forma nueva los medios didácticos. Por eso, el horizonte de nuestro trabajo tiene que ser cómo innovamos nuestra docencia. Y si cada uno de nosotros no toma conciencia de que la innovación es probablemente la nueva cultura del pensamiento transportado a un estilo nuevo de intentar entender nuestra práctica educativa. Y cuando innovamos, lo que tenemos que hacer es una actitud de apertura, de flexibilidad, de búsqueda permanente y de desarrollo integral de lo que pretendemos. Y para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos esa realización de bug, necesitamos una nueva forma de elaborar unidades didácticas desde una perspectiva investigadora y sobre todo necesitamos crear el ambiente virtual de carácter generativo en el que cada uno de nosotros queremos trabajar. Por eso la plataforma es un adecuado soporte, pero no es otra cosa que un soporte. Las webs también lo son, los mini vídeos lo son, la telefonía móvil, que apenas la estamos utilizando, es esencial. ¿Cuál es el gran reto de esta innovación? Se trata de utilizar de manera integrada y complementaria determinados medios cuando yo sea capaz de diseñar un ambiente virtual de aprendizaje. En ese ambiente, cada uno de nosotros tiene que establecer un proceso de comunicación generativa. Tiene que buscar actividades realmente innovadoras y motivadoras para nuestros estudiantes. Tiene que convertir su práctica en un proceso real de colaboración con el estudiante y tiene que intentar plantear en cada uno de los núcleos temáticos más importantes el problema que el estudiante y nosotros mismos tenemos que resolver. Si ninguna de esas decisiones la tomamos, las posibilidades de innovar la docencia son nulas. ¿Por qué? Porque no tenemos actividades formativas, no convertimos nuestro trabajo en un proceso y no orientamos ese proceso desde problemas relevantes de carácter profesional, personal e innovador. Continuemos. Generemos entonces un ambiente virtual de aprendizaje. Y ese ambiente virtual tiene que tener un horizonte nuevo.
Ese horizonte es la formación integral de nuestros estudiantes, que sin duda alguna va más allá de las competencias, pero que las competencias concretan y estructuran nuestro mapa. Se trata entonces de buscar un proceso de comunicación ligado a la investigación. Y esto es, perdón, lo que les gustaría que cada uno de nosotros integre. El camino para poder crear un proceso comunicativo es convertir nuestra práctica en una investigación. Y es realizar procesos de investigación sobre los medios didácticos que utilizamos, aplicando métodos didácticos y métodos heurísticos de modo combinado, de modo complementario. Por lo tanto, si yo selecciono entre las distintas TIC, aquella que a ustedes les parezca más pertinente, la primera decisión es elegir algunas de estas TIC. Es imposible trabajar con todas, pero sí crear un criterio de selección, organización y complementariedad. Nosotros hemos elegido una obra clásica, la estamos diseñando en un nuevo ebook, implicamos y sobre todo seleccionamos elementos de la plataforma, básicamente el foro, lo completamos con videoconferencias y videoclases e intentamos a través del mini vídeo y de la radio completar nuestro modelo. Mis queridos amigos y amigas, cada uno de ustedes, ante la enorme pluralidad de medios, tiene que crear la selección más adecuada del conjunto con los que van a utilizar. Y debemos dar a nuestros estudiantes la oportunidad de que ellos construyan su propio modelo, seleccionen aquellos medios que, de acuerdo con su estilo de aprendizaje, sea más conveniente, más pertinente, y eso les va a dar formas nuevas de aprender. Pero no es posible generar procesos de innovación ni diseñar un ambiente virtual si nuestro trabajo no se convierte en un proceso de investigación. Y para investigar yo tengo que tener muy claro la actividad que investigo, el uso de los materiales más adecuados, los procesos de socialización en los que estamos trabajando. Y de ahí la necesidad de utilizar métodos didácticos y heurísticos. Quisiera recordarles que cada uno de ustedes tiene magnífica metodología. Recupérenla. Construyan su sistema metodológico. Vean si trabajan aprendizaje basado en problemas, realización o diseño de proyectos, enseñanza mutua, enseñanza fractal, desarrollo colaborativo, trabajo compartido. ¿Cuáles son los métodos en los que ustedes se sienten realmente a gusto, en los que ustedes creen que tienen verdadero sentido su trabajo como docente? Y queridos amigos y amigas, cada uno de ustedes son verdaderamente expertos en algunos de estos métodos. Recupérenlos, piensen sobre ellos, conviértanlos en un proceso de investigación, siéntanse realmente a gusto y sobre todo siéntanse expertos compartiendo con sus estudiantes su mejor metodología didáctica. Pero la didáctica y el saber didáctico no se puede desarrollar sin un pensamiento heurístico, sin una metodología de investigación que complete y ponga en tela de juicio nuestra propia práctica educativa. Y por eso nosotros estamos trabajando fundamentalmente en estudio de caso, básicamente lo que se llama el caso reflexivo, en palabras, por ejemplo, de Hamilton o de Colbert, y sobre todo el estudio de caso longitudinal. Nos interesa mucho, al menos durante 2 o 3 años, hacer una continuidad sobre nuestro modelo, tanto didáctico como sobre la selección de métodos más pertinentes. Y tenemos que convertir nuestro trabajo en una narrativa continua. Por favor, queridos amigos, es verdad que puede ser. Hay que seleccionar como mínimo una disciplina, como mínimo un curso, como mínimo un espacio y convertir ese espacio docente, esa práctica educativa en una verdadera investigación. Y conviertan la narrativa en un proceso de autoconocimiento, de autoobservación, de autoaprendizaje. Y sobre todo, dialoguen, compartan, busquen realmente los procesos de discusión con otras personas que les interesa mucho su trabajo. Nuestro gran reto ahora es diseñar ambientes virtuales de aprendizaje. Y solo diseñamos estos ambientes cuando tenemos una comunicación fecunda, convertimos alguna práctica en un proceso de investigación, seleccionamos los medios más adecuados y aplicamos la metodología tanto didáctica como heurística. Quisiera entonces dar un paso más, invitarles a cada uno de ustedes a que recuperen cómo es su proceso de interacción con los estudiantes y cómo es su interacción mediada por la tecnología. Cuando realizamos cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, lo hacemos en un determinado contexto, en un determinado ambiente,
lo hacemos en una realidad presencial, semipresencial, virtual o a distancia. Ahora me estoy refiriendo fundamentalmente a todo el proceso virtual, pero en ese contexto hay un elemento nuevo, es el elemento más importante de esa interacción didáctica, y es el discurso que cada uno de nosotros ha ido creando, ha ido construyendo, y solo ese discurso es el que da sentido a nuestra manera de relacionarnos con los estudiantes. El problema grave es que no siempre tenemos verdadera conciencia del dominio de ese discurso, ni de los códigos verbal, no verbal, paraverbal, etcétera, que estamos utilizando. Por ello, les invitaría a que al menos una parte representativa de nuestro trabajo pudiera ser grabada en audio y en vídeo. Ustedes me dicen, si yo trabajo en educación a distancia, ¿cómo tengo esta oportunidad? Miren, esta oportunidad la tenemos en todas las videoconferencias que hacemos, en todas las videoclases. Podemos situar una cámara, que ahora es muy sencillo, en los procesos formativos que ustedes lleven a cabo, y lo más interesante es ver si existe verdadera armonía entre el código verbal, el código no verbal y paraverbal, cuando utilizan, por ejemplo, una videoclase. Y se encontrarán realmente sorprendidos cuando tengan la posibilidad de convertir su propia práctica en la mejor fuente de autoformación, de autoconocimiento, de desarrollo integral. Pero lo más interesante es que en todo este proceso interactivo, el elemento que subyace, que está siempre presente, es el tipo de relaciones que somos capaces de crear con nuestros estudiantes. Y esas relaciones tienen un enfoque que podríamos llamar positivo, basado en la colaboración, en la confianza, en la empatía, en la autonomía, en la igualdad, porque es como estamos, como compartimos, como nos relacionamos con nuestros estudiantes, como una realidad concreta en la que participamos. O sin darnos cuenta, pueden estar presentes otro tipo de relaciones que aquí ni siquiera menciono y que, desgraciadamente, en algunas ocasiones están muy presentes. Por lo tanto, tenemos que tomar verdadera conciencia de qué tipo de relaciones estamos provocando. Y como síntesis de toda esa forma de participar, de sentirnos miembros de esa comunidad formativa, generamos un clima. Y ese clima es eminentemente de percepción positiva para nuestros estudiantes, o puede ser, y de armonía y de cercanía, o a veces creamos un clima basado en la distancia, basado en algo mucho más importante, que es el rechazo, a veces implícito, y lo que es fundamental. Tenemos que darnos cuenta que la interacción didáctica en escenarios virtuales es mucho más delicada. Yo diría que es como más simbólica. A veces ni siquiera la percibimos, pero tiene una enorme incidencia en nuestros estudiantes que trabajan con nosotros. Especialmente cuando desarrollamos nuestro trabajo a distancia, el clima que hemos creado con nuestros estudiantes es esencial y no siempre tenemos verdadera conciencia de cómo nos estamos comportando, cómo nos perciben los estudiantes, cómo somos percibidos por esos estudiantes, pero también cómo percibimos cada uno de nosotros a esos estudiantes. En síntesis, el uso de las TIC tiene que hacerse desde una interacción didáctica basada en la empatía, en la confianza compartida, en la autonomía de los estudiantes y en un estilo de igualdad para respetar de verdad todas las culturas. Ahora quisiera dar un paso nuevo. Quisiera llamar la atención de todos ustedes sobre un aspecto fundamental. Para poder introducir cualquier tecnología en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que tomar conciencia de cuál es el dominio que tenemos de nuestra competencia comunicativa. Aquí hago mención a algunas de las formas o subcompetencias que la competencia comunicativa explicita y que quisiera que tomasen verdadera conciencia de cómo cada uno de nosotros estamos dedicando verdadero tiempo a aprender a comunicarnos con nuestros estudiantes. El proceso de comunicación es generativo, es constructivo, es evolutivo y uno avanza, se siente cada vez como más a gusto, más compartido con los estudiantes o en ocasiones se siente cada vez más distante. Por eso, entre esas formas de comunicación con nuestros estudiantes, recuerden algunas de ellas. Poco tiempo hemos dedicado a la narración. Una colega nuestra, recientemente pasada a una situación de verdadero júbilo, la profesora Isabel Escudero, nos ha enseñado a contar.
y no estamos utilizando la narración como un elemento fundamental de motivación inicial en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora lo hemos, en cierto modo, intentado recordar a través del mini vídeo inicial. Pues bien, cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia del dominio que tenemos y que transferimos en cada una de estas modalidades comunicativas. Si yo he abandonado a través del ambiente virtual el modo de narrar, de contar y de comunicar con mis estudiantes, debo recuperar la narrativa más motivadora, más cercana, que haga posible que los estudiantes descubran el valor del tema, el valor del núcleo temático, el valor de la tarea que estamos compartiendo con ellos. Pero si la narración es un elemento clave, la visión socrática de las formas nuevas de hacer preguntas, deberíamos recuperarla. Y la complementariedad entre nuestro estilo narrativo, interrogativo y expositivo es lo que marca nuestro modo de comunicarnos con los estudiantes, de comunicarnos con los colegas y que, queridos amigos y amigas, tenemos que volver a recuperar. Si hay alguna característica fundamental que en este momento tenemos que tomar verdadera conciencia, es que, de nuevo, cualquier educador, educadora, tiene que sentirse en comunicación más allá de la tecnología, recuperando formas nuevas de narración, formas nuevas de hacer preguntas y formas nuevas de explicar lo que sabemos. Por eso la visión dialógica es tan importante. Weigerif ha significado que en el uso de la tecnología, una forma nueva de dialogar a través del medio es lo que hemos de experimentar, hemos de compartir. Y no podemos olvidar un elemento nuevo que a través del teatro tuvo tanta importancia, como era la visión dramática, la visión cómica de la vida. Y en ese sentido, comunicarnos es intentar entender formas nuevas donde elementos de comunicación, procesos comunicativos tengan tanta fuerza. Y finalmente, yo creo que cualquier educador, educadora, que ha olvidado la belleza de la palabra y que no es capaz de descubrir en cada una de sus palabras, desde el ritmo, la entonación y la belleza de la misma, no será posible que se comunique. Por lo tanto, si nosotros estamos dispuestos a utilizar las TIC de una forma nueva, lo primero, queridos amigos, que tenemos que preguntarnos es qué dominio tenemos de la competencia en cada una de estas modalidades. Y necesitamos entonces una verdadera complementariedad entre cada una de estas formas de comunicación. Y cada uno de nosotros tiene que integrar su proceso comunicativo, tiene que sentirse realmente a gusto, buscando y descubriendo cómo comparte y cómo se siente a gusto en diálogo con los demás. Si esto lo transferimos a la verdadera competencia comunicativa de naturaleza plural, de respeto y encuentro con otras culturas, nos daremos cuenta de la gran complejidad del proceso. No son las diferentes lenguas los que nos dan posibilidades. Es el modo de sentirnos cercanos a cada cultura, respetando la lengua, pero buscando la simbología común. Eso nos llevará a que cada uno de nosotros domine la competencia comunicativa de naturaleza dialógica cuando entendemos a cada una de sus culturas con las que nos relacionamos y evitamos la brecha digital utilizando la tecnología para el encuentro entre las culturas, despertando en cada uno de nosotros la verdadera visión del lenguaje y, lo que es más importante, el disfrute intelectual de compartir la gran lengua común de la que todos formamos parte. En síntesis, quiero invitarles a cada uno de ustedes a que busquen en el diálogo, en la interacción comunicativa, el verdadero arte comunicativo. Cualquier educador o educadora que abandone el proceso artístico de comunicación y que no establezca un diálogo en la diversidad cultural, se encontrará aislado en este nuevo mundo en el que lo más interesante es la cercanía más allá de la propia estilo tecnológico que utilizamos. Se trata entonces de descubrir los ambientes virtuales donde trabajamos, de encontrar lo que se llama el ambiente natural de cada una de las realidades que conocemos y, sobre todo, de hacer de la comunicación un proceso de búsqueda continua, de acercamiento
y, en la medida de lo posible, convertir todo este proceso en una investigación permanente. Yo les invitaría a que pudiéramos, con cada uno de ustedes, si me ayuda, encontrar discursos y textos que ustedes tengan a lo largo de los últimos años. Que ustedes discutan consigo mismo y se autoconozcan en el discurso y en el proceso comunicativo que generan. Y sobre todo, que descubran y realicen lo que se llama la construcción de un discurso propio. Eso sería, desde nuestro punto de vista, la clave para un uso inteligente de la tecnología, para un uso creativo de la diversidad cultural y, lo más importante, para sentirse que desde el discurso docente y estudiante encuentran un estilo nuevo de comunicación, encuentran una verdadera cercanía, disfrutan sobre los elementos claves de la interacción didáctica. La comunicación es ese espacio integral, donde lo que nos une es la interacción didáctica. ¿Para qué? Para lograr la formación global de nuestros estudiantes, convertir nuestra enseñanza en un estilo de comunicación cercana, empática, de búsqueda continua, y para disfrutar y ofrecer a cada estudiante un estilo de aprendizaje generativo, donde el ambiente virtual se basa en la transversalidad y donde la innovación se sustenta en la investigación continua. Si nosotros queremos innovar la docencia, si nosotros queremos crear un espacio nuevo de comunicación con nuestros estudiantes, la clave estaría en descubrir los procesos comunicativos, en generar ese ambiente virtual y en convertir nuestra docencia en un proceso de investigación e innovación. La pregunta fundamental es si cada uno de nosotros está dispuesto a encontrar su propia línea de innovación apoyada en procesos de investigación que se vean vertebrados en nuevos ambientes virtuales y que eso suponga un estilo de comunicación nueva entre docente y discente. La pregunta es muy sencilla. Si no lo hemos hecho hasta ahora, ¿estamos dispuestos a iniciarlo la próxima semana? ¿Es posible entonces seguir trabajando en los procesos educativos, empleando la tecnología en la que ustedes se encuentren más a gusto y dialogando con las diferentes culturas, si no tomamos verdadera conciencia de nuestro estilo comunicativo y de las bases de nuestra interacción didáctica? En eso consistiría de verdad el camino que le proponemos. A modo de ejemplo y para terminar, les planteo alguna reflexión sobre cómo mejorar la educación a distancia. En sí mismo, todo proceso de educación se basa en un estilo comunicativo en el que enseñar y aprender es un binomio de complementariedad continua. Necesitamos entonces convertir todo nuestro trabajo en una investigación e innovación sobre el proceso de interacción, sobre la armonía y empatía que este proceso lleva a cabo, y lo más importante, en educación a distancia el aprendizaje es un reto hacia la autonomía continua, hacia el autoaprendizaje, hacia el desarrollo, pero apoyado desde una enseñanza en colaboración. Y esto es posible hacerlo cuando conseguimos la adaptación de la tecnología y creamos ese ambiente virtual generado por nosotros con los estudiantes. Tenemos entonces no solo que usar plataformas, sino de diseñar el uso creativo de la plataforma, de crear una verdadera comunidad virtual con nuestros estudiantes. Y lo más interesante, de generar un recurso donde nuestro trabajo es un ambiente natural que responde a las necesidades del medio ambiente, a una organización social nueva, a un estilo de emprendimiento y, lo más importante, a una forma nueva de trabajar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad. Necesitamos una verdadera inquietud intelectual y profesional. Y eso es posible cuando estemos dispuestos a diseñar y elaborar medios nuevos y clásicos de enseñanza, donde cada uno de ustedes debe dar respuesta a su modelo abierto, en el que el texto escrito, el texto adaptado, el ebook, cualquier nueva forma de presentar la comunicación sea entendida como su gran reto. En este momento, la educación a distancia lo que necesita es entender el aprendizaje y la enseñanza como un verdadero proceso de colaboración que respeta la autonomía de los estudiantes,
que nos lleva a crear nuevos ambientes virtuales de aprendizaje y una forma creativa de diseñar la utilización de las plataformas, sin olvidar cómo somos capaces de que cada uno de nuestros estudiantes se sientan a gusto en ese ambiente, creemos una nueva organización y, lo más importante, diseñemos y apliquemos los medios que cada uno de nosotros seamos capaces de elaborar. ¿A qué conclusiones podríamos llegar? La primera conclusión es que la educación a distancia requiere de modelos de comunicación que integren la enseñanza desde una visión interactivo-comunicativa y que cada uno de nosotros sea capaz de crear procesos de comunicación generativa en los que inserta, integra y utiliza creativamente las TIC. La comunicación tiene que ser el eje de todo el proceso de la mejora de la enseñanza, pero sobre todo de la integración del material más pertinente en cada momento formativo. La segunda gran conclusión es que la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual digital requiere de la utilización de métodos didácticos y heurísticos. Es decir, necesitamos entornos virtuales de aprendizaje donde la investigación, la indagación, la reflexión y la armonización entre diseño y empleo de TIC nos lleven a la utilización y al diseño de medios clásicos donde la unidad didáctica, las obras básicas, los e-books no pueden ser abandonados, sino mejorados, actualizados, transformados. Y especialmente hagamos un uso de la plataforma, de la videoclase, de la videoconferencia, del mini-vídeo, donde creemos una verdadera comunidad de aprendizaje con nuestros estudiantes. Y ello es posible para generar un entorno virtual de aprendizaje que ha de basarse en la construcción de modelos, en el respeto a los estilos docentes que cada uno de nosotros tiene que elaborar, a la creatividad como aplicación de su proceso de comunicación en el que la claridad, la comprensión, la sugerencia continua, la belleza poética sean las verdaderas ideas eje en las que se fundamenta el diseño de medios didácticos. Y sobre todo, la enseñanza ha de generarse como un proceso continuo y creativo, que debe apoyarse en un poder de creación de cada uno de nosotros, que es insustituible, en el uso ético de las tecnologías y de los apoyos digitales que podamos tener. Y sobre todo, nuestra docencia tiene que estar abierta a la innovación, a la investigación continua y el aprendizaje profesional. Si estamos dispuestos a que nuestros modelos de enseñanza-aprendizaje representen la transformación continua y siempre estemos orientados por un estilo nuevo de comunicarnos, de argumentar nuestra comunicación, la integración de la tecnología tendrá una base, tendrá un adecuado fundamento y nos ayudará a entusiasmar a los estudiantes y a crear esa gran comunidad, no solo para aprender, sino para compartir, para crear y para innovar. Muchas gracias y encantado. Son las que quieran, sí. Pues una vez más, Antonio Medina nos ha probado que es un peregrino de la calidad de la educación y de la innovación. Es un peregrino y en esa circunstancia vamos a aprovechar la romería y hacer alguna pregunta que quieran al profesor Antonio Medina. No me refiero a que estos medios llegan a muchas culturas diferentes y, lógicamente, reacciones también diferentes. Me estoy refiriendo a que el mismo recurso de las tecnologías desencadena experiencias diferentes que llevan a conceptos diferentes en los usuarios frecuentes. Por ejemplo, el niño y el adolescente
que usan frecuentemente los distintos servicios de Internet tienen una experiencia de tiempo, de espacio, de la relación tiempo y espacio, de ausencia, de presencia, de distancia, etcétera, totalmente diferente a la que nosotros tenemos y hemos tenido. Y por tanto, cuando estamos usando esas palabras, no estamos refiriéndonos ni a la misma experiencia ni al mismo concepto. Es decir, hay una crisis cultural intrínseca en el uso mismo de las tecnologías. O sea, las tecnologías no solo son un medio, sino que son un entorno y un contexto que va desencadenando nuevas formas de cultura. ¿Cómo se integra ese problema en el proceso didáctico para que se cree la comunidad de comunicación virtual con todas las características que ha descrito tan brillantemente? Bueno, mi querido don Jesús Montero, es un placer su pregunta. Sinceramente, no tengo la contestación exacta. El trabajo que venimos haciendo fundamentalmente con docentes, que es la línea de mayor especialización que yo tengo, en distintos países, hemos trabajado tanto la competencia de comunicación del docente como la competencia de integración de medios, diseño de medios. Y hemos descubierto que en el profesorado universitario el gran reto que ahora tenemos es cómo reescribir nuestro diseño de enseñanza-aprendizaje para nuestros estudiantes de la universidad. ¿Cómo se traslada esto a la generación NET con estudiantes, por ejemplo, entre 6 y 17 años? Hagámoslo pensando en diferentes culturas. La experiencia más cercana que yo tengo con la cultura romaní, por ejemplo, sorprende que estos estudiantes, sobre todo trabajando con ellos con determinados videojuegos, tienen una sensibilidad y una forma nueva de entender los conceptos y de acercarse a ellos que sorprende radicalmente lo que podríamos llamar la cultura escolar con la cultura tecnológica de los estudiantes. Y en ese momento vemos que su cultura tecnológica les permite entender conceptos que la vida en lo que sería el entorno clásico de la escolaridad no les da. En el entorno clásico de escolaridad se encuentran, la palabra exacta sería, no han triunfado, no han adquirido las destrezas básicas o las competencias básicas en ese contexto, y sorprendentemente en el otro las tiene. Finalmente, la idea que ha puesto de manifiesto es muy importante. Lo que en el proceso formativo cambia es el concepto espacio-temporal, como las dos grandes variables que caracterizan y a lo largo de nuestra vida generan lo que se llama el enmarque de poder entender de verdad nuestro conocimiento y nuestra práctica. Por lo tanto, cuando un docente trabaja con estudiantes de 6 a 9 años, yo también tengo ahí una experiencia importante que luego podemos compartir, se destacan aquellos docentes, diríamos, de una generación más cercana a esos estudiantes, que ya manejan con gran soltura las TIC y que diseñan ambientes virtuales donde los estudiantes se sienten profundamente motivados. Lo que necesitamos entonces es, al menos el profesorado, tomar una conciencia nueva de la creación de esas comunidades virtuales con estudiantes de entre 6 y 9 años. Y de una manera muy especial con los estudiantes de 12, 13 y 14 años. Necesitamos entonces, y esto es lo que queremos transmitirle a nuestros estudiantes de formación del profesorado, un estilo diferente y una idea nueva de lo que es la innovación de la docente. Y que no es simplemente introducir un webblog o un edublog o cualquier otro recurso. Se trata de una forma diferente de entender la relación con nuestros estudiantes, de diseñar nuevos proyectos de aprendizaje compartido y, lo que es más importante, de establecer prioridades y explicitaciones nuevas y, sobre todo, mi querido Jesús, tareas diferentes de trabajo con los estudiantes y dedicar mucho más tiempo al diseño de lo que habíamos hecho hasta ahora. Pero enhorabuena por su pregunta, porque si eso lo trasladamos al gran reto de la diversidad cultural, todavía es más complicado. Y la solución, desde nuestro punto de vista, está en seguir investigando, en seguir creando espacios nuevos de investigación cada vez más profundos, para que el estudiante sienta que tiene verdadera
posibilidad de innovación y de investigación, y que el docente se encuentra en esa actitud de acompañamiento, de búsqueda y de apertura creativa a ese proceso. Y eso es lo que es más complicado. Muchas gracias por su excelente pregunta. La seguiremos investigando juntos en ambos países con su ayuda. Muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo al profesor Antonio Medina y de forma justa les pido un gran aplauso para su conferencia. Muchas gracias.